¿Qué tal? De nuevo con todos ustedes. Por acá les saluda Sin Mentiras. Esta es la foto de la discordia. Nosotros hicimos un video en días pasados porque esta señora encargada de negocio, Buckingham, de apellido Buckingham, recibió las cartas credenciales de mano de Arriaza, pero como encargada de negocio de Reino Unido en Venezuela. El tema es que pasó 72 horas y se fue a reunir con Guaidó y lanzó un tuit que provocando a Venezuela. Un tuit en la cual decía que Guaidó era el presidente de Venezuela, pues así de manera despampanante, irresponsable. Pero el jueguito que a ustedes, amigos del canal Sin Mentira, no les han explicado el trasfondo de por qué esta señora copia el guión que su antecesor, el embajador de Reino Unido, que también lo hizo en marzo, hizo igualito, recibió las cartas credenciales y se fue a reunir con Guaidó a hablar paja del gobierno de Venezuela. Lo cierto del caso es que esta señora hace todo esto por el oro, porque nos quieren quitar el oro. Guaidó está detrás de ese oro. Quizás sea de lo último que haga Guaidó en robarnos los activos de Venezuela en el exterior. ¿Y ustedes saben por qué? Porque ellos tienen que dar a entender a la corte, a los tribunales británicos donde se lleva una disputa legal que el oro debe ser repatriado a Venezuela. Ellos tienen que dar a entender que mantienen doble relación, una con el gobierno de Venezuela y otra con el gobierno interino de Guaidó, que ya ustedes saben, eso dejó de existir hace bastante tiempo. Y que Guaidó acaba de, ¿cómo se llama eso? De firmar un memorándum de entendimiento, que nosotros hicimos un video para ese fin, en la cual reconocía claramente que existía un solo gobierno en Venezuela y era del actual presidente de este país. Pero vamos a escuchar al primer mandatario nacional porque él se refirió a ese tema. Ya anteriormente lo había hecho Arriaza, pero el mandatario nacional le dijo sus cosas a esta encargada de negocio que apenas no tiene ni 2 semanas acá en Venezuela. Vamos a escuchar al presidente de la República. Adelante. Ustedes vieron la conducta de la encargada de negocio del Reino Unido. No tiene límites para hacer el ridículo la encargada de negocio del Reino Unido. Tienen complejos de viejas potencias coloniales y creen que simplemente moviendo su dedo designan en Venezuela a un presidente. No tienen límites para el ridículo. Ese mismo señor con que se toma la foto, esta señora, hace una semana firmó un documento en México reconociendo al gobierno legítimo de Venezuela que presido. Y todavía es encargada de negocio, con su complejo colonial supremacista, viene a decir lo que dijo. Y te voy a... Hemos enfrentado a Arriaza. Y te voy a decir algo, vamos a quitar aquí el sonido. Mira, y te voy a decir más. Esto es un juego, no solamente de provocación contra el gobierno de Venezuela, sino de intereses económicos, porque nos quieren raspar el oro desde Reino Unido, así como se lo rasparon a Libia, como se lo han raspado a muchos países que han invadido con la OTAN. Así mismo están haciendo con Venezuela. Son 32 toneladas, equivalentes a más o menos 2.000 millones de dólares. No es cualquier cosa. Entonces, la corte de allá, de Reino Unido, de Inglaterra, le pidió al gobierno de Reino Unido que definiera con cuál o con quién, sí, con cuál gobierno está manteniendo relaciones, si es con el gobierno de Maduro o es con el gobierno interino inventado por ellos de Guaidó. Y por eso ella va y reconoce en un tuit, para que eso quede constancia y luego sirva a efectos legales, de que ellos mantienen relaciones y reconocen al gobierno constitucional de Guaidó según ellos. ¿Para qué? Para utilizarlo luego de referencia como prueba en la corte. Ese es el doble fondo de lo que hace esta señora. Ella sabe que está haciendo el ridículo, como se lo ha dicho el canciller y el presidente de Venezuela. Ella lo sabe muy bien, que aquí no existe ni nunca existió prácticamente un gobierno desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista de plenos poderes, paralelo.
que lo que existió fue una jugada trumpista, mediática, con muchos apoyos diplomáticos y con muchos apoyos de gobiernos extremistas de derecha y además financiado por el poder internacional para llevar a Guaidó y saquear a Venezuela y tratar de llegar por esa vía, solo que no pudo. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista, orientaciones al respecto y si coinciden con Sin Mentiras, si este es verdaderamente el doble juego que están haciendo Reino Unido respecto al tema Guaidó, el oro y el presidente de la República. Muchas gracias y será hasta la próxima.